Hola, somos el equipo 1 y calcularemos la altura del asta bandera ubicada en San Luis Potosí, una de las más grandes de todo México. Cuando tenemos un objeto y una persona a la misma hora, los dos proyectan una sombra con ángulos iguales, principalmente el ángulo recto de 90 grados con respecto al piso y el ángulo que proyectan las sombras. Esto los convierte en triángulos semejantes. Empezaremos con medir a una persona. Después procederemos a medir su sombra y finalmente la sombra del asta bandera. Primero analizo dónde empezar a medir. Después fijo la cinta y comienzo. Iré anotando en una libreta de mano las medidas y al final las sumaré todas para decir la medida total de la sombra del asta bandera. No fue un trabajo fácil medir la sombra, ya que el asta es demasiado grande y proyecta una sombra igual muy larga. Aquí se puede ver cómo voy rayando un poco el piso para marcar donde ya terminé de medir y volver a empezar porque la cinta solo era de 5 metros aproximadamente, y a veces no llegaba al límite. Creo que casi todas las veces llegué, pero algunas veces no. Entonces me ayudaba con un lapicero marcando el piso y proseguía a seguir midiendo. Aquí me di cuenta que la sombra no era continua en sí, porque esa es la parte superior y en la parte inferior tenía que volver a medir. Aquí mi acompañante la tuve que medir para encontrar la proporción y medí un total de unos 60 metros, 1.60 metros, y su sombra midió 0.58 metros. Entonces aquí ya podemos obtener una proporción, bueno, una futura proporción con el teorema de Tales. Proseguiré midiendo la sombra del asta, ya que lo que sigue está en la parte inferior, en la parte abajo del monumento. Entonces parece que la sombra del asta termina casi exactamente donde termina aquella bardita antes de el pastizal, que se me hace algo muy curioso. Y aquí es donde yo termino de medir el asta. Fue un trabajo un poco cansado porque tenía que estar en una hora donde el sol pegara muy fuerte para que proyectara una sombra clara y no tener dificultades al medir. Bueno, esto fue todo por la parte de la toma de medidas y con estos datos podremos aplicar el teorema de Tales para conocer la altura del asta bandera. Yo empiezo. A mí me tocó hacer los cálculos en base al teorema de Tales, el cual dice que toda recta paralela a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados o con sus prolongaciones otro triángulo que es semejante al triángulo dado. A mí me tocó la parte de las mediciones y pues tengo que grabar mientras estoy midiendo y tengo que tomar los datos de las mediciones, que sería para aplicar el teorema de Tales ocupamos triángulos semejantes. Entonces ocuparía medir la sombra de el asta bandera y la altura y la sombra de una persona que también refleja una sombra de la misma posición que la asta bandera, para así tener triángulos semejantes y poder hacer los cálculos bien. Perfecto. ¿Y tú, Eric? A mí me tocó hasta armar el documento, yo tengo que esperar a que mis compañeros terminen sus partes y todo pasarlo de manera ordenada y de la forma en la que el profesor lo pidió, con tal de que se vea presentable el trabajo. Perfecto. A mí me tocó la parte de edición. Haremos lo correspondiente que se tenga que hacer para que el video